Y vamos a seguir hablando de ese problema con el que todos nosotros nos enfrentamos. Se llama el pecado. El pecado, yo tengo problemas todos los días con el pecado. Tengo una Biblia aquí, Reina Valera, antigua versión Casiodoro de Reina, 1909. Dice aquí en esta Biblia, dice, ¿de qué modo debe procederse al estudio de la Escritura a fin de sacar el mayor provecho posible? Dice en esta Biblia aquí, y la tengo marcada. ¿De qué modo, a nivel de interrogante, debe procederse en el estudio de las Escrituras a fin de sacar el mayor provecho posible? A nivel de una interrogante. Entonces, dice, la respuesta es sencilla. Revisen sus Biblias. Cotéjense todos los pasajes de la Biblia que tengan relación con el asunto que se trata de aclarar. Si usted toma un pasaje, cotéjelo con otro que habla sobre lo mismo. Cotéjelo con todos los pasajes de la Biblia que tengan relación con el asunto que se trata de aclarar, invocando previamente el auxilio del Espíritu Santo, y se descubrirá que el mejor comentario de la Biblia resulta ser la Biblia misma. Eso dice aquí en esta. Yo creo que todos agarrar otra Biblia. Aquí tengo otra. 3 Biblias tengo aquí en mi mano. Una Biblia de estudio y otra Biblia más que tengo acá. ¿Qué pasó con Adán? Todos lo conocemos. Todos sabemos lo que pasó allá en el huerto del Edén. Y todo el mundo lo sabe, no cristiano. Todo el mundo sabe esa historia. Y la respuesta de la mujer, cuando después que han pecado, la mujer, Eva, le dice a Dios, la serpiente me engañó y comí, contestó. Y comí, en otras palabras, y pequé. Y desobedecí, desatendí. Esa historia, como decimos, la conocemos. Y ciertamente Satanás, como dice San Juan capítulo 10, San Juan 10, versículo 10, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ciertamente, amados hermanos, que el diablo, con este papel de él, ahí dice, el diablo viene. Y lo que hizo con Adán y Eva está bien claro con este versículo. Vino a matar, hurtar y destruirles. Vino a destruirlos. Vino a hurtarles. Destruyó a Adán y a Eva.
los destruyó, les hurtó y los mató. Y eso es el problema del hombre hoy en día. Porque Satanás está tan activo como siempre lo ha estado. Y hablamos de que el problema de la iglesia de los Éfesos, el problema de esa iglesia de los Efesios, habían cometido o estaban cometiendo un pecado. Ustedes lo sabemos, Efesios, Apocalipsis, en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, y lo hemos estado comentando, porque queremos adicionar otra información de esta iglesia, ese problema que tenía. El capítulo 2 de Apocalipsis, con relación a lo que le pasa a esa iglesia, le dice en el versículo 4, pero tengo en contra tuya, que has dejado tu primer amor. Has dejado o has abandonado tu primer amor. Se recuerdan que también en la predicación anterior, antes de exponer algo otras cosas que queremos en esta noche con la ayuda del Señor mencionar, se acuerda que decíamos que nosotros ya no somos siervos, somos amigos del Señor, y eso está, usted sabe dónde está, en el libro de San Juan, capítulo 15. Ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar mis amigos, porque ustedes saben lo que yo hago. Ustedes saben, les he contado lo que mi padre me dijo que tenía que contar, que venía a hacer. Eso está en el libro de San Juan. Y vamos hoy a andar entre San Juan, Apocalipsis y el libro de Romanos, porque también en Romanos se habla del pecado y es muy profundo. Entonces, antes de meternos con Apocalipsis, vamos a pensar de que si nosotros fuéramos meramente siervos de Dios, Él se limitaría a darnos órdenes. Si fuéramos meramente siervos, Él solo nos daría órdenes. Pero dice, usted se pregunta, si solo nos diera órdenes. Él le dijo, ¿cómo podríamos entonces cumplir? Primera de Pedro. Él no solo quiere que seamos siervos, sino que amigos con una relación más de amor más profunda, más a fondo. Yo no sé si le gustaron los himnos que hemos cantado. ¿Le gustaron los himnos que se pidieron hoy? Muy bonito, ¿verdad? Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Alberto pidió otro, me gustó mucho también. Pero yo creo que los himnos siempre los cantamos, pero creo que es la disposición del corazón con la que nosotros venimos a los cultos. Él dice que Él no nos llama ya más siervos, sino que nos llama amigos. Él quiere que cimentemos una relación con Él como sus amigos, amándolo, teniendo compañerismo con Él, tiene una relación más estrecha. Yo les decía, si no fuera, eso está en 15, en el capítulo 15 del libro de San Juan,
Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, nos llama amigos. Sabemos qué es lo que hizo, hace y hará. Pero ¿cómo, si nosotros solo fuéramos meramente siervos, cómo usted podría cumplir lo que dice Primera de Pedro? Voy a leerles también, la verdad que son varias citas, pero vamos a tratar de resumirlas. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2 de Pedro, versículo 9. Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para anunciar, dice, o proclamar las virtudes o las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Si solo fuéramos siervos, ¿usted cree que podríamos cumplir nosotros ese papel o esa responsabilidad que tenemos de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? No. ¿Cómo podemos nosotros hablar del Señor Jesucristo si no conocemos más a fondo del Señor Jesucristo? Si no conocemos qué es lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Entonces por eso dice, ahora son mis amigos. A usted dice que antes ni siquiera los gentiles éramos pueblo de Dios. Antes no habíamos recibido misericordia, pero que ahora hemos recibido misericordia. El siervo solo recibe instrucciones de ir para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Solo es posible siendo amigos. Solo es posible conociendo de Él. ¿Y quién de aquí, de los que estamos aquí o los que están en las redes, no tienen interés en conocer día con día más del Señor? ¿Hay alguien de aquí que no le interese conocer más del Señor? ¿O hay alguien de aquí que cree que ya agotó, que ya sabe todo respecto al Señor? Todos tenemos que aprender cada vez más del Señor. Entonces, si fuéramos siervos, no podríamos cumplir Primera de Pedro. Solo siendo amigos, porque nosotros estamos obligados a conocer de Él en esta palabra. Entonces, vamos a pensar. Esto lo añadimos para pensar, porque decíamos el otro día que ahora ya no somos siervos, somos amigos, nosotros conocemos. Venimos obligados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, y para eso usted debe conocer más del Señor. Y usted no debe considerarse un siervo, debe considerarse un amigo del Señor. Y un amigo, aquel que es nuestro amigo, su vida dio por nosotros en la cruz. Entonces Él quiere que otros también conozcan lo que el amigo hizo, por eso que le predican el Evangelio. Ya volviendo a Apocalipsis, el capítulo que estábamos leyendo, en el Apocalipsis, ¿cuál fue el pecado de esa iglesia de Éfeso? Cometió un grave pecado. ¿Cuál fue el pecado? ¿Sabe que el Señor Dios a esta iglesia le expuso las cosas buenas y malas que esa iglesia tenía? Y dentro de las cosas malas, Él le saca luz que esa iglesia está cometiendo un pecado. Y le dice en el versículo 4, pero tengo esto en Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, esto ya lo habíamos mencionado el otro día. Y así estaba de claro, y él
directamente les dice, has dejado, abandonado tu primer amor. En esa iglesia tenía un problema mayúsculo. El primer amor, el Señor Jesucristo. Y eso es lo que hemos venido recalcando. Si esta carta fue para esa iglesia, que se la leyeron de inmediato cuando la recibieron, esa carta está en la Biblia para que nosotros también, y le hemos venido diciendo, pensemos cómo estamos nosotros al respecto. Ahora, pensemos, yo creo que usted ya lo ha hecho, ¿por qué esa iglesia había dejado su primer amor? Así como esto fue una realidad en aquel tiempo, eso es hoy en día y ha sido siempre una realidad en las iglesias. Muchos cristianos han dejado o abandonado su primer amor. Entonces ahora pensemos, ¿por qué un creyente en Cristo Jesús abandona su primer amor? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se acuerda que decíamos que si usted quiere entender la Biblia, agarre esa cita y mire qué es lo que la Biblia le dice sobre otras citas que hablan de lo mismo? ¿Por qué es posible? ¿Por qué sería posible que esa iglesia o cualquier creyente de estos tiempos, por qué es posible que un creyente abandone su primer amor? Hagámonos esa pregunta, válida, muy buena. ¿Por qué podemos abandonar nuestro primer amor? Esa iglesia tenía ese problema. Y decimos iglesias evangélicas. No citamos a otras iglesias que no sean evangélicas, las iglesias evangélicas. Las iglesias que no son evangélicas no las incluimos aquí. ¿Sabe por qué? Porque las iglesias que no predican el evangelio, Jesucristo no es su primer amor. El Señor Jesucristo no es su primer amor. ¿Quién es el primer amor de esta iglesia? Es el mismo sistema religioso. Ellos aman más al sistema religioso. Ellos aman más al líder de ese sistema que al Señor Jesucristo. Entonces nos atañe a nosotros los evangélicos preguntarnos por qué un creyente abandona su primer amor. Es una realidad en muchas iglesias hoy en día. ¿Por qué se abandona el primer amor? Entonces, ahí mismo donde estábamos, en San Juan. San Juan es un libro muy espectacular. Y el tiempo camina. Dice San Juan capítulo 15. Miren lo que dice el capítulo 15 y el verso 10. Y vamos a ver la respuesta por qué una persona abandona su primer amor. El diablo vino a matar, a hurtar y a destruir, y sus primeras víctimas fueron Adán y Eva. Los engañó. Y yo comí, dijo la mujer. Yo pequé, desobedeció, desatendió, no tomó en cuenta una instrucción que les había dado Dios, su creador, y la desatendió y se produjo lo que todos sabemos. Dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Permaneceréis en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, guardarlos. También tiene que ver con aplicarlos. Permanecer en mi amor. En otras palabras, guardando o dando cumplimiento a mis mandamientos. Así es lo que está diciendo el Señor. ¿Por qué entonces esa iglesia había dejado su primer amor? Porque no había guardado sus mandamientos. No basta con llegar a la iglesia y cantar. Puede ser que ese creyente ha dejado su primer amor y llegue a la iglesia y cante y levante la voz. O no basta con guardar
con obedecer algunas cosas, algunas instrucciones de la palabra. Es necesario. Dice, guardar mis mandamientos, guardarlos, darles cumplimiento, para que así, como Él nos dice, así como yo he guardado los mandamientos de su Padre y permanezco en su amor. Le dice, estas cosas os he hablado, aparte de ese versículo 10, ya estoy en el versículo 11, los versículos anteriores, todos ellos, dice, lo resumen el verso 11, estas cosas os he hablado. Una de ellas es que si no querés dejarme, si no me querés abandonar, para que no me abandones y para que no me dejes, guardad y atended las instrucciones que yo te doy. Cuando una persona deja su primer amor es porque no está escuchando a su primer amor. Es porque ahora escucha otras cosas. Es porque ahora ve otras cosas. Porque ahora atiende otras cosas. Otras cosas son su prioridad. Si guardareis, nos condiciona, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Quiere decir que si no los guarda, no va a permanecer en su amor. Y este era el problema que tenía esta iglesia. Permaneceréis en mi amor. Y Él nos dice, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Pero mire qué bonito este verso 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál era el gozo del Señor? ¿Usted se ha preguntado cuál es el gozo del Señor? ¿Se ha preguntado cuál es el gozo del Señor? ¿Se acuerda lo que dice Hebreos? Hebreos, mire, la Biblia lo lleva de un lado para otro. Dice esta Biblia que si usted quiere entender y comprender, la Biblia misma se explica, un versículo tiene otro versículo que se relaciona y le va a dar la respuesta. Entonces, así debemos de estudiar. Dice el libro de Hebreos, en su capítulo, ¿qué implica esto? Que hay que estudiar, que hay que tener una Biblia que nos ayude. Dice el capítulo 12 de Hebreos, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, Hebreos 12, 1, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos a carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, ¿quién? Jesucristo, por el gozo puesto delante de Él, el gozo, para que tengáis mi gozo, dice. Entonces, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Entonces, en otras palabras, Él nos dice, yo preferí sufrir la cruz y les doy estas instrucciones para que nunca me dejen, para que no me dejen, y cómo no me van a dejar, permanezcan atendiendo mis instrucciones. Aunque se les olvide, vuelvan a leer la Escritura, miren lo que yo les estoy diciendo, manténganse y no me van a abandonar. ¿Quién es el que pierde, usted o Él? ¿Quién es el que pierde, nosotros o Él? Nosotros. Y le dice a la iglesia, mira de dónde has caído. Este es un pecado, hermano. Un pecado de abandonar, uno de los pecados más terribles, abandonar a nuestro Señor, abandonarlo. Eso no debería de ser, ni tan siquiera de pensarlo. Pero, ¿será posible que algunos de nosotros hemos abandonado a nuestro primer amor? Vale la pena preguntarnos. Ahí otra vez en San Juan, mire que leímos San Juan 15, y ahí la clave es guardar o atender las instrucciones que yo le doy. En San Juan 14, ahí en el 14, en el versículo 15, San Juan 14, 15, mire lo que dice. Mira qué interesante. San Juan 14, 15. Si me amáis,
Pero esa iglesia había abandonado su primer amor. No lo estaban amando con profundidad. Ellos estaban yendo a la iglesia, haciendo culto, cantando, obedeciendo algunas instrucciones, pero no estaban centrados o cimentados en la verdadera relación eficaz con el Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Miren, eso es lo que dice ese verso. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero también, mira el verso, leímos el 15, el verso 21 del mismo capítulo 14. ¿Qué dice el 21? El que tiene mis mandamientos, el que tiene, ¿y quién no los tiene? ¿Tenemos los mandamientos de él nosotros? Sí. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos, no tenemos excusa nosotros para no amarlo, porque nosotros tenemos sus mandamientos, sus instrucciones en la palabra. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, ¿cómo podemos dejar de amarlo? ¿Cómo lo dejamos de amar? Cuando no observamos sus mandamientos. Cuando los dejamos de atender, cuando nos descuidamos, cuando no sentimos ese apetito todos los días de leer la palabra. ¿Usted lo siente? Leemos la palabra todos los días. En la mañana, si tenemos chance, deberíamos de tener un chance, aunque trabaje. Debemos de, y no digamos lo que no trabajamos y tenemos tiempo, debemos de leerla a mediodía, debemos de leerla en la tarde, sí. Porque entre más la leemos, más lo amamos. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. ¿Qué pasaba entonces con la iglesia de Éfeso? Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Quién es él? La persona que lo está amando más, conociendo más de él, leyendo más respecto de él. El verso 24, observe lo que dice el verso 24 también. El que no me ama, es claro, mire hermano, no guarda mis palabras. Es decir, las tiene, pero no las atiende. Las observa, pero no las medita, ni las toma en importancia. El que no me ama, no guarda mis palabras, es decir, mis instrucciones. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y él dice, ahora son mis amigos porque todo lo que el Padre me dio, se los doy a ustedes. Ustedes saben lo que yo hago. Esos tres versículos que hemos visto. Pero el versículo del 15, del 14, el que estábamos leyendo de comienzo, dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. El amor y la obediencia son inseparables. Atiéndalo, apúntelo si quiere, memorícelo. El amor y la obediencia deben ser inseparables. Si ama, obedece. Si no ama, no obedece. Y voy a leerles Lucas 6:46. El que dice Lucas 6:46. ¿Por qué me llamás Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Mire, ¿por qué me llamás Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Ahora, si le vamos a llamar Señor y hacemos lo que Él nos dice, es otra cosa. Dice el verso 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, dice, les indicaré a quién es semejante. Y usted conoce la historia de este versículo. Pero igual también Primera de Juan nos dice también a nosotros una verdad. Capítulo 5, verso 2
Verso 2 de 1 de Juan, del capítulo 5, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son de abuso. Entonces, el amor y la obediencia son inseparables, siempre están juntos. Y son estos mandamientos, se refieren a todos sus mandamientos de la palabra del Señor. Y vamos a ver también, ya vimos ahí el versículo 21, que dice: el que tiene mis mandamientos. Ya lo vimos ahí, el que los tiene. Lo voy a volver a ver, el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Todos los que estamos acá podemos pensar que a nosotros este versículo nos dice realidad, y que esa es la realidad de nuestra vida. Es de pensar. Esta iglesia había abandonado o dejado su primer amor. No es que abandonar y dejar su primer amor, no es que ellos se fueron de la iglesia. Ellos continuaron en la iglesia. Continuaron, pero le dice el Señor, le dice Dios, se lo da al Señor, el Padre le da al Señor Jesucristo esta información para que se lo dé a Juan, y Juan escríbala al pastor de la iglesia. Diles de dónde han caído. Una persona que abandona su primer amor es una caída catastrófica, abandonar a su primer amor. Queremos abandonar a nuestro primer amor. Es alguien que ha abandonado su primer amor, no es alguien que se fue, es alguien que está, pero está no como debe estar. Puede estar cantando, puede estar orando, pero su primer amor lo ha dejado. Y su primer amor ya no ocupa el primer lugar en su corazón. Entonces es la parte que queríamos añadir, porque esto tiene que ver con el problema llamado pecado. Abandonar o dejar a nuestro primer amor es un pecado muy, muy feo. Pero sabe que Dios le dice a esta iglesia: arrepiéntete. ¿Y qué podemos hacer para volver a tomar ese primer amor, para que ese amor vuelva a colocarse en el lugar a donde le corresponde estar? ¿Hay oportunidad de hacerlo? Sí. Él le dice a todas esas iglesias: el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Queremos mantenernos cerca? ¿O será que alguno de nosotros empieza a dar pasos y lo empieza a abandonar, y el Señor en esta noche nos está llamando? Una llamada de atención. Me estás abandonando, me estás dejando, no me estás atendiendo, no me estás escuchando, te estás yendo en pro de otras cosas. Hay otra cosa más que estás atendiendo antes que a mí. Esto es serio, hermano. Esta iglesia de Éfeso le pasó esto. Le pasó a esa iglesia eso. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de tu lugar. Y si no te hubieras arrepentido, si no te hubieras arrepentido. El verso 7: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Eso es lo que, algunos versículos de lo que la Biblia nos dice a nosotros. ¿Y será que hemos abandonado nuestro primer amor porque el pecado ha vuelto a reinar en nuestros corazones? ¿Será por eso? ¿Por qué podemos dejar
dejar al Señor, y aún estando en la iglesia. El libro de Romanos, en su capítulo 6, hablando del tema de muertos al pecado, dejar al Señor es un pecado. Es un pecado. El versículo de Romanos, versículo 12, todo el capítulo 6 es un capítulo espectacular, muertos al pecado, pero el versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Será que estamos dejando al Señor porque está reinando el pecado en nuestro cuerpo? Es una buena pregunta. ¿Está reinando el pecado? Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencias. Ay, hermanos, el pecado. ¿Qué pasó con el pecado en nuestras vidas cuando nosotros vinimos al Señor Jesucristo? Una pregunta también, ¿qué pasó con el pecado cuando nosotros vinimos? Sabemos nosotros que el Señor murió por nuestros pecados, sí lo sabemos. El Señor murió por nuestra naturaleza de pecado. Hablamos de pecado, tenemos que pensar en la naturaleza de pecado. Cuando Él muere por nosotros, muere por ese pecado, su naturaleza, y la hace inefectiva. Para que cuando nosotros lo aceptamos, al depositar su Espíritu Santo, esa naturaleza de pecado, ahora ya no está sola, tiene con quién luchar dentro de nosotros, ya no está sola, y ya no reina el pecado sobre nosotros cuando le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Cuando estábamos sin Cristo, cuando no era nuestro Salvador, era otra cosa en nuestras vidas. Pero sabe una cosa, que el pecado ha sido destronado de nuestras vidas. El pecado fue destronado. Cuando Cristo murió a la influencia del pecado. El pecado era influyente. La muerte reinó. Cuando Cristo murió fue otra cosa. La muerte reinaba, ahí está en Romanos. Cuando Él muere a la influencia del pecado en la vida del hombre. Cuando Él resucita, triunfa sobre el poder de pecado. Y cuando nosotros no éramos cristianos, el pecado reinaba en nuestras vidas. Y entonces dice aquí, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Por qué lo dice? Porque un día reinó. Un día Él manejaba nuestras vidas. Un día no podíamos dejar de hacer otra cosa porque no teníamos al Señor y hacíamos todo lo que la naturaleza de pecado nos incitaba a hacer, pero ya no. Y ahora nos dice, no reine. Quiere decir que un día reinó. El pecado fue destronado. ¿Y qué vamos a hacer nosotros entonces cuando dice no reina el pecado? ¿Será que estos hermanos cometieron ese pecado y aquel pecado, quien había estado destronado, había hecho alguna mala jugada? ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Si el pecado ha sido destronado, ¿qué debemos hacer nosotros? Oponerse una resistencia constante. Entonces nosotros debemos de decir, yo debo oponerle una resistencia constante al pecado porque quiere volver a reinar y a gobernar en mi vida. Ese es el pecado, eso quiere hacer. Él fue destronado. Pero si usted y yo no ponemos resistencia, una resistencia constante, Él hará todos sus esfuerzos por reanudar su dominio sobre nuestras propias vidas. Porque la naturaleza de carne ahí está. Ya fue destronado. Pero cuando le dice no reine, quiere decir que está reinando otra vez. Está reinando otra vez el pecado en nuestra vida. ¿Qué debemos de hacer? Oponer una fiera resistencia y constante a los esfuerzos de este pecado por volver a reanudar el dominio sobre nuestra vida. ¿Y cómo desea el pecado
cómo intenta reinar en nuestras vidas. Pregúntese cómo intenta reinar el pecado en nuestras vidas. ¿Cómo? ¿Cómo creen ustedes que el pecado intenta reinar en nuestras vidas? Principalmente mediante los deseos del cuerpo. Los deseos del cuerpo. Este cuerpo que todos tenemos. Él quiere reinar y hacer de nuestro cuerpo a través de algo que Él utilice para que nosotros pequemos. Eso es lo que Él quiere hacer, principalmente mediante los deseos del cuerpo. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros si somos cristianos? Resistir esos deseos. No reine. No reine. ¿Cómo se puede lograr? Absteniéndose de satisfacer los deseos del cuerpo. El versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado y la concupiscencia van de la mano. Y quiere que, sabe que en los miembros de nuestro cuerpo opera una ley, la ley del pecado y de la muerte. Y eso es lo que quiere que reine para que usted y yo pequemos y volvamos a hacer las cosas que antes hacíamos. Entonces Él fue destronado. Él fue destronado, pero quiere volver al lugar que dominó. Si usted lo conoció a los 30 años, Él quiere volver a estar ahí, así como estuvo 30 años en su cuerpo, llevándolo y haciendo y llevándolo a que usted hiciera lo que Él le pedía hacer. Él quiere recuperar. Pero esa es la gran verdad. Para no pecar, hay que observar la palabra de Dios, lo que Él nos dice, y rechazar a esa naturaleza de pecado. Esa naturaleza de pecado. Debemos negarnos a poner alguna parte del cuerpo a disposición del pecado. Negarnos a poner alguna parte del cuerpo a disposición del pecado. ¿Y qué parte del cuerpo nosotros estamos negando a poner a disposición del pecado? ¿Serán nuestros ojos? Él quiere reinar otra vez en nuestros cuerpos, incitando nuestros ojos para que. ¿Qué pasa cuando se deja su primer amor? ¿A quién incitó la carne de ese cristiano, el cuerpo de cristiano, para que dejara su primer amor? ¿En qué actuó? ¿Cuándo se deja su primer amor? Cuando no usamos los ojos para leer, ni la mente para pensar y recordar que hay un Dios que nos pide que para bien nuestro, no para bien de Él, nosotros estemos constantemente apegados a su palabra. Dice Él: separados de mí, nada podéis hacer. ¿Y cómo podemos hacer para no estar separados de Él? ¿Cómo podemos hacer para no separarnos de Él? Centrarnos en esta palabra. Entre más lee de Él, más lo quiere. Entre más lee de Él, más lo ama. Entre más lee de Él, usted más quiere congregarse y estar con sus hermanos que de esa misma manera están actuando. Es lo que Él quiere. Nosotros debemos negarnos a poner alguna parte de nuestro cuerpo a disposición del pecado. Es lo que dice el verso 3. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Qué vamos a hacer todos los días? A presentarnos delante de Dios como vivos entre los muertos. ¿Y qué debemos de decirle? Señor, este día ni mis manos, ni mis pies, ni mis ojos, ni mi mente, yo no los quiero mal emplear, utilizarlos para defraudarlo
Yo quiero emplearlos y utilizar mis pies, mis manos, mi boca y todo lo que tenga que ver con los miembros de mi cuerpo para que lo pueda honrar. Es lo que dice en ese: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, aun si bien es cierto, tenemos una naturaleza de pecado morando dentro de nosotros. Cristo murió por ese pecado, por esa naturaleza, y ahora debería ser inefectiva dentro de nosotros, estando el Espíritu Santo dentro de nosotros. Por eso dice: porque el pecado no se enseñoreará, no tendrá señorío ya sobre nosotros. Pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, mis amados hermanos, esta parte queríamos añadirla, que posiblemente estemos pecando. Dios no quiere que sea el pecado de abandono o cualquier otro pecado. ¿Qué hacer? Arrepentirse. ¿Y qué más hacer? Porque Él dice que si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Porque no tenemos un gran sumo sacerdote que no puede compadecerse. Él no pecó, nosotros sí pecamos, pero Él conoce nuestras debilidades. Y si nos hemos alejado, nos podemos volver a acercar. Podemos volvernos a acercar. ¿Y qué quiere Él entonces? Que pongamos atención a este versículo 12 también, que no dejemos que el pecado vuelva a ocupar el lugar que tuvo. Ya lo tuvo. Y ahora el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros, porque dentro de nosotros quien mora es el Espíritu Santo. El Señor nos ayuda a ser reflexivos. Y tiene que ver con el tema de Éfeso, con ese pecado. A las otras iglesias se les responsabiliza por otros pecados. Pero este pecado de la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, es la primera. Pero lo bueno es que hay oportunidad, hermanos, para todos, en cualquier parte donde haya una iglesia evangélica y haya problemas así, o cualquier otro tipo de pecado. Debemos de ser cuidadosos, debemos de congregarnos, debemos de amarnos, debemos de amonestarnos unos a otros, dice la Escritura, de animarnos unos a otros. Si usted conoce a alguien que usted mira que está desanimado, llámelo y anímelo en el Señor. Nuestro Señor Jesucristo viene. Y siempre lo estamos diciendo, pero nosotros no tenemos ni idea. Él está más cerca. Un día más que se va, un día más que se va para nosotros, pero es un día más que se acerca a su venida. Así que esta es la parte que nosotros queríamos compartir. Quizás habrán otras cosas que pudiéramos mencionar, pero hasta ahí nos vamos a quedar. Y la palabra es para reflexionar, para pensar y para corregirnos. El Señor nos bendiga y nos ayude a ir cada día en pos de nuestro Cristo. Como le digo, el que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, dice, lo leímos, no guarda mis mandamientos. Entonces, si nos comprometimos a seguirlo, guardemos lo que Él nos dice. No lo podemos obedecer en perfección. Nadie es perfecto para obedecerlo perfectamente, pero sí tener una obediencia sincera a nuestro Señor. Nadie lo puede obedecer al 100, pero la obediencia debe ser sincera. Y Él mira nuestros corazones. El Señor bendiga su palabra y bendiga sus vidas con este mensaje.